días, bienvenidos todos a mi canal de Maite Lovers Joyas Artesanales. Gracias por estar aquí. Hoy pues les traigo un tutorial muy bonito que me lo han solicitado, que es esta preciosa pulsera. Vamos a aprender a hacer el nudo de serpiente. Es muy fácil de realizar, así que espero que les guste mucho. Y bueno, les quiero dar las gracias antes de empezar a los nuevos miembros del canal que se han unido, a los de lealtad, muchísimas gracias, les agradecemos un montón. A los de principiante que están aprendiendo, a los miembros de nivel avanzado también, muchísimas gracias. Bueno, y para los que no saben, bueno, ya tenemos la opción de unirse al canal por un costo de nivel de principiante $5.49, donde vas a aprender desde el principio las técnicas básicas que realizamos en el alambrismo, paso a paso, cada diseño vas a aprender. Si no sabes nada, por aquí todo está muy claro en el nivel de avanzado y en el de nivel, perdón, de principiante. En el nivel de avanzado tenemos técnicas más avanzadas para las que ya más o menos saben bastante, pero quizás algún diseño no saben cómo hacerlo, cómo realizarlo. Por acá yo les comparto novedades de diseños diferentes con técnicas más avanzadas donde puedes aprender mucho más. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que se han unido y se seguirán uniendo al canal. Ok, vamos a iniciar. Aquí tengo cordón encerado, tengo 80 centímetros. Esos 80 centímetros los dividí a la mitad. Entonces ahora me quedó cada uno de 40 centímetros. Ok, entonces para realizar el nudo este de serpiente, vamos a hacer lo siguiente. Ok, como es la pulserita esta que vamos a realizar, aquí yo no le puse nada y ni siquiera se ha deshecho. Pero yo no sé, por aquí me gustaría enseñarles cómo realizar, o mejor, le voy a dejar la idea y lo vamos a hacer así, porque aquí en realidad no fue necesario ponerle alambre. Ya tengo tiempo de tener esta pulsera y no fue necesario ponerle ningún capuchón. Pero entonces, si ustedes quieren ponerle algo así como para dividirlo y como bueno, es fácil hacer el nudo de serpiente, pero quizás a algunos les cueste. Entonces, si ustedes quieren, le pueden enrollar aquí alambre, unas 3 vueltecitas aquí, así de esta manera, para dividir porque lo que va a pasar es que este va a ser un cierre, ¿no? Aquí vamos a colocar una argollita de cierre. Entonces vamos a dejar aquí siempre es importante dejar un pie de amigo, porque ese nos va a ayudar a lo que es enrollar un alambre. Entonces vamos a hacerlo así, de esta manera, con bastante presión para que quede bien sujeto. Este es alambre número 20. A ver, sí, es número 20. Entonces le damos aquí unas, con esas 4 vueltas está súper bien. Aquí voy a cortar. Y por aquí mismo, de este mismo lado, voy a cortar el otro. Esta va a ser la parte de atrás de la pulsera, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer esto. Entonces, no es necesario, si no se lo hacen, si no le van a hacer ustedes ese piquecito, lo podemos dejar así. No pasa nada, no se va a deshacer el nudo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este que está a la derecha lo vamos a pasar por debajo, aquí, así como lo ven. Lo pasé por acá, ahora voy a hacer un círculo y lo voy a poner encima de los dos, de todo. Aquí ve, hice un círculo, pasé este por debajo y tiene que quedar
hacia acá, hacia arriba. Entonces ahora este que está aquí lo voy a pasar por debajo de el círculo. Voy a pasar debajo de todo esto y voy a traerme así. Lo hago así, miren. Uno tiene que quedar así de esta manera. Y lo traemos hasta el final. Así. Entonces ahora nuevamente siempre va a ser el mismo cordón es el que vamos a hacer el círculo, hacerlo así pasarlo por encima, y este que está aquí lo vamos a pasar por debajo del círculo y vamos a quedar así, miren, así. Entonces nos vamos a traer el nudo así de esta manera. Esta técnica la pueden hacer hasta en collares. Ustedes hacen una cierta parte, unos 30 centímetros en esto, y la otra parte se la ponen en cadena, o hacen como tipo rosario, algo así. Entonces, incluso, mire, una idea que les estoy dando. Hacen como 30 centímetros de esto, ¿verdad? Y el resto le pueden poner cadena. Cuando es collar, si es pulsera, le pueden hacer, son unos 5, 7 centímetros y 7 centímetros de cadena. Entonces ya hacen los 15 centímetros de pulsera. Solamente son ideas que les estoy dando. Entonces miren, aquí hacemos lo mismo y este otro lo pasamos por acá. Y vamos a ir así sucesivamente. La misma técnica, el mismo movimiento vamos a hacer. Vamos a traernos el nudo bien apretadito, que quede apretadito para que no nos quede flojito, qué sé yo, una parte más apretada que la otra. Entonces les explico el último. Este que está aquí me lo traigo hacia abajo, hago un círculo así. Luego este que está aquí, este que está en movimiento, lo traigo y lo saco por abajo. Y así quedamos de esta manera. Y lo llevo al final del otro nudo. Ahí bien perfeccionadito. Y miren cómo queda por atrás y por delante. Entonces así, esta es una idea que les di. Yo ya tengo aquí uno adelantado, que es con el color que lo voy a hacer. Este es otro material. Este es cordón encerado, igual que quedó una pulsera espectacular en este color turquesa. Y este cordón también es un cordón encerado, le llaman piel de serpiente, creo que le llaman a este, pero es igual, es encerado. Entonces igual son 40 centímetros de para hacer una pulsera. Entonces esto me quedó midiendo, ya les digo, quedó midiendo, acuérdense que son 15 centímetros de pulsera sin incluir los cierres. Este mide 8 porque, bueno, no he comprado el centímetro, les cuento todavía. Entonces aquí me quedó midiendo 8 sin incluir los cierres, esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como son 15 centímetros que yo tengo que tener solo sin incluir los cierres, entonces voy a realizar 7. Voy a hacer una cadena de 7 piedras. Entonces yo en este caso traje, lo voy a hacer con perlitas de río en color rosa. Entonces, como les dije, son 40 centímetros a cada lado, significa que son 80 centímetros. Son 80 centímetros en los que utilicé obviamente, como este es más grueso, aquí nos vamos a llevar menos, dependiendo del grosor del hilo con que nosotros realicemos esta técnica.
asimismo va a ser la cantidad. Entonces, pero hagámoslo con 80 centímetros igual. Vamos a hacerlo igual, parejo, con 80 centímetros, y van a ser, claro, menos los nudos, van a ser mucho menos. Entonces aquí utilicé 80 centímetros para realizar esta técnica aquí de nudo de serpiente. Entonces, ahora aquí sí que voy a hacer, voy a quemar esto, voy a cortar un poquito más. Aquí tengo mi pinza viejita de corte, que esta es la que ocupo para cortar. Voy a cortarle nada más un poquitingo que ocupo para cortar lo que sea menos alambre. Entonces aquí voy a quemar, vamos a quemar ahí, listo. Entonces con el alambre número 18, vamos a realizar un capuchón aquí. Entonces nos pegamos aquí, dejamos como 1,5 centímetros de excedente y vamos a ejercer presión. Vamos a ejercer presión realizando este capuchón. Entonces así, de esta manera. Vamos ejerciendo presión, estirando el alambre y alisando a la vez. Aquí. Entonces hay que hacerle ahí, ejercer su fuercecita, con fuerza, para que este capuchón no se nos vaya a salir. No se nos va a salir porque al final le vamos a hacer ahí como algo que lo detenga. Entonces hasta aquí lo vamos a dejar. Aquí voy a apretar un poco con la pinza y voy a cortar este excedente. Aquí corto y perfecciono aquí. Entonces, ahora aquí me doy cuenta cuánto en realidad tengo que cortar. Vamos a cortar más. Esta no es la pinza, es esta. Entonces vamos a cortar aquí. Porque lo que vamos a quemar ahora, eso va a quedar así, como también nos va a ayudar a detener el alambre que no se salga. Entonces cortamos aquí y vamos aplanando aquí. ¿Ya miraron cómo queda? Entonces eso aquí difícilmente se va a salir el alambre por ahí, el capuchón. Entonces vamos a cortar como a unos 10 centímetros aproximadamente. Ahora con nuestra pinza de 6 en 1 vamos a posicionarnos aquí sin que tener ningún excedente por acá y vamos a hacer unas argollas. Vamos a girar hasta llegar aquí, de esta manera. Entonces vamos a cortar uno, a ver. A mí me gusta así, que quede entre 3 o 4 argollitas. Queda más firme, más fuerte. Así que nada más cortamos un pedacito. Fueron aproximadamente como 9 centímetros los que dejé para hacer esto. 4 argollitas. Entonces ahora, este es alambre número 18. Les hice la repetición de que son 80 centímetros porque en algún momento creo que le dije 40, pero es que son 40 en cada lado. Así que y ya saben que a mí me encanta repetir para que queden claritas. Entonces me encanta cuando me dicen, habla todo lo que tú quieras. Ay, Dios, sí, yo soy mucho hablo demasiado. Pero bueno, ahora que tenemos esto, mis amores, vamos a realizar
vamos a hacer vamos a realizar nuestra cadenita que va a ir en la pulsera. Con el alambre número 22 vamos a tomar nuestra piedra número, la piedra esta es número 8. Entonces, nuestra pinza mandril 6 en 1, vamos a realizar lo siguiente. Dejamos 1,5 centímetros y hacemos esto. Vamos a hacer una argolla doble y realizamos el nudo de rosario. Así. Que lo llevemos ahí bien pegadito. Con 3 vueltas ese nudito. Entonces ahora cortamos. Traemos la piedra hacia acá. Vamos a bajar esa puntita que nos quedó. Siempre hay que tener cuidado con eso. Y vamos a hacer este quiebre. Introducimos ahora, colocamos la pinza así, giramos, llevamos la piedra hacia atrás y hacemos la segunda vuelta y le damos 2, 3 vueltecitas. Ya miraron, y quedamos así. El objetivo es que esto no te quede la piedrita sobrando alambre, entonces, sino que quede ese nudo bien bonito. Así, entonces de esto vamos a realizar 3 de eso. Entonces ahora, como vamos a necesitar también de las chiquiticas para que nos cuelguen, que hace lo bonito de esta pulserita, entonces vamos a tomar el alambre número 20 y vamos a alisar. Entramos, tomamos nuestra pinza de punta fina, hacemos un engarce chiquitico. Ay, perdón, vamos a cortar eso porque no me gusta cuando que quede ahí el alambre frágil, queda ya vulnerable, queda el alambre. Entonces ahora bajamos la piedra y hacemos ese quiebre, tomamos la pinza y hacemos un engarce. Este engarce lo vamos a cortar aquí, lo vamos a dejar así. Es un engarce abierto, ¿verdad? Porque este va a ir colocado en eso. Entonces de esta vamos a hacer 6, las que queramos ponerle aquí. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí yo ya tengo las 3 elaboradas, ¿verdad? Tengo mis 3 pepitas elaboradas. Y lo que necesito ahora es, con el alambre número 18 voy a hacer unas argollas, porque a mí me encanta, me fascina que mis pulseras lleven doble argollas, porque las voy a unir con doble argollas. Y ya hemos hecho pulseras así, ¿se acuerdan? Con doble argollas. Entonces aquí vamos a hacer varias argollitas en la posición número 2. Entonces así vamos a ir. Ahora vamos a cortar así. Ya les he dicho, ¿verdad? Que no podemos, voy a cortar desde acá, porque la primera quedó aquí. No podemos cortarlas de una vez, porque entonces no vamos a tener unas argollas que sean prolijas, que sean unas argollas perfectas, que tengan un buen cierre. Entonces aquí yo voy a limpiar
y aquí corto con cuidado la siguiente argolla. Entonces aquí limpio, ahora giro la pinza para cortar la argolla. Primero limpio la puntita que me quedó y ahora corto. Limpio primero la puntita esa que quedó mal y ahora corto nuevamente. Entonces aquí en esa puntita es que me queda, si ustedes la ven, queda un filo. Entonces eso no podemos cortar así una argolla. No vamos a poder cerrar bien esa argolla y nuestros accesorios van a quedar vulnerables y se pueden abrir o caer. Así que esto es lo correcto, la manera correcta de hacer argolla y cortarlas. Claro, hay unas herramientas especiales para cortar estos tipos de argollas, así que te queden todas bien bonitas, justitas. Los en orfebrería ocupan bastante eso porque ellos, más cuando hacen en cantidades grandes, es súper tener ese tipo de herramientas. Entonces aquí abrimos con mis 2 pinzas planas, que ya saben que me gusta trabajar con mis 2 pinzas planas para abrir y cerrar argollas. Me siento como más segura. Miren, aquí ya quedó cerradito. Y pongo la otra. Entonces son 2 argollas que a mí me gusta colocar en cada pulsera. Entonces aquí coloco la otra y cierro. Con alambre número 18, este es enchapado en oro. Los que son nuevos en seguirme, por aquí les dejo el link donde compro los alambres enchapados en oro, muy buena calidad, de verdad que sí. Y les dejo el link también donde compré las perlas para todos los que quieran saber a dónde compro y quieran comprar, pues por aquí yo consigo mis insumos bien económicos. Entonces miren, mis amores, aquí ya se ve súper bello, súper lindo, súper pretty. Ahora aquí esto lo vamos a hacer igual que acá. Vamos a poner 2 argollas aquí. Ya miraron qué fácil fue hacer esta pulsera. Súper fácil. Facilísimo. Entonces colocamos esto aquí. Yo creo que demoro más hablando que haciendo la pulsera. Porque la verdad que hacer esta pulsera es súper rápido y fácil. Entonces, esta técnica de nudo de serpiente, hay muchas formas de hacer una pulsera con este tipo de técnica. Entonces, esto vamos a ver cuánto mide, amores. Ok, perfecto. Ya miraron, ella mide 15 centímetros. Miren, completa. Acuérdense que esta no tiene el 1. Entonces mide 15 centímetros sin incluir los cierres. Entonces exactamente eran 3 pepitas las que tenía que poner. Y ahora lo que sigue es poner los cierres. Entonces, por aquí les dejo el link donde compré este es en acero inoxidable, nunca cambia de color. Yo me baño, lavo y todo y no cambia de color, así que se lo recomiendo. Por aquí les dejo el link, es acero inoxidable. Entonces aquí yo les voy a poner este dijecito. Por cierto que las letras se las comparto en el próximo video. Vamos a continuar con las letras que seguimos haciendo letras. Entonces, como aquí esta es, entonces mis amores, como aquí esta es bastante gruesecito esto, voy a hacer unas argollas más grandes. Entonces, vamos a realizarlas así. Voy a hacer la argolla en la posición 3, que es más grande, que esa sí me va a caber en el capuchón. Entonces
hacemos lo mismo. Aquí, con cuidado cada vez que vayamos a cortar esos tuquitos porque pueden salir volando por allá. Entonces lo que podemos hacer es taparlo con nuestros dedos así. Así evitamos que salga volando y le saque el ojo a alguien. Aquí. Listo, entonces abrimos. Entramos por aquí. Y vamos a colocar el cierre aquí. Y ahora aquí lo que vamos a poner es una argollita más y otra argollita más. Entonces aquí lo que podemos hacer es ponerle extensión. Podemos ponerle extensión ya sea de puras argollitas o lo hacemos, le ponemos una cadena de extensión normal. Y ya. Entonces ahora aquí lo que vamos a hacer es ponerle los dijecitos de perla que hicimos. Vamos a colocarlo en cada de una manera ordenada en cada argollita de las dos argollitas que pusimos. Vamos a ir colocando los dijes así. Aquí buscamos el otro. Yo le voy a colocar 3 en cada argollita. Vamos a colocar 3. Y así, mis amores, vamos a colocarlas en los siguientes huequitos. Ya miraron, abrimos con la pinza y con la pinza ajustamos. Entonces así vamos a hacer en la siguiente, en la que sigue. Y aquí vamos a colocar aquí el dije para que se vea, ahí se vea súper cute. Super cute este dijecito, dándoles ideas para sus pulseras y sus collares. No me gusta trabajar con las pinzas esas de punta fina porque estas sí son bien, como le dan a uno buena estabilidad. Entonces, bueno, vamos a seguir colocándole las piedras que siguen a las demás. Voy a colocarme aquí para que vean cómo vamos. Qué belleza de pulsera. Y vean, ¡tarán! Miren cómo quedó esta belleza. Miren qué belleza. Ay, no, qué belleza. Ahí ustedes le ponen las iniciales que ustedes quieran o le pueden colocar otro dijecito. Miren qué preciosura. Me voy a quitar esta. Esta está con unas perlitas más grandes. Ya hay que lavarla porque ya se ve medio sucito el cuerito, lo que es el cordón. Pero vean esta belleza, miren qué belleza. Lo pueden hacer en el color de su preferencia. Aquí también traje uno de estos, miren, para que, a ver, este le queda, no está muy grande. Entonces aquí yo le puse un capuchón también, le llaman a esto. Yo por lo menos aquí, ¿verdad? Yo no sé cómo le dirán allá a ustedes. Este es un capuchón para adornar perlas y qué sé yo. Entonces aquí a esta le puse esto, así. Y a esta aquí decidí ponerle un dijecito de letra. Y vean.
Bueno, mis amores, muchísimas gracias. Les recuerden, si no me sigues aún, puedes hacerlo, te invito a hacerlo. Si te gusta mi contenido, dale like y ponle a la campanita de notificaciones ahí, actívala para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video por acá. Así que muchas gracias, mis amores, besos y abrazos. Nos vemos en un próximo video.